Una investigación exhaustiva y seria de los asuntos de política pública y gobernanza del país se analizan desde el observatorio. Porque los temas de impacto ya están bajo la lupa y los analizamos desde el observatorio. Saludos y bienvenidos a otro programa más desde el Observatorio. Les saluda la doctora Jennifer Castellanos Barreto, ayudante del director del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Como todas las semanas, para mí es un gusto comenzar saludando a todas las personas que se conectan a través de Católica Radio y por supuesto a todos los que escuchan o ven la retransmisión de este programa por alguna de las plataformas digitales de nuestra querida universidad. Como es de costumbre, nos acompaña nuestro coanfitrión, el doctor Hernán Vera Rodríguez, director del Observatorio. Bienvenido, doctor, a un nuevo programa. Saludos, Jennifer. Aquí en el programa luego del receso de Semana Santa, así que feliz Pascua de Resurrección a todos los que nos escuchan. Pues muchísimas gracias, doctor. Y bueno, para comenzar el programa, nos gustaría que nos comentara de qué estaremos hablando hoy y quién es nuestro invitado. Pues sí, hoy tendremos un interesante programa, ¿verdad? El programa se puede titular de la responsabilidad social de la empresa a la función social de la empresa. En este tema tenemos de invitado al doctor Enrique Yuc Frechina, quien nos acompañó en la Pontificia Universidad Católica el 17 de febrero en el Congreso de Católicos y Vida Pública, donde presentó una interesante ponencia sobre el bien común y la economía cristiana. Para los escuchas, Enrique Yuc Frechina es doctor en Ciencias Económicas y licenciado en Economía por la Universidad de Valencia, licenciado en Derecho por la UNED, bachiller en Teología por el Instituto Teológico de Murcia, máster en Comunicaciones Europeas por el ICADE, y máster en Dirección y Administración de Empresas por la Cámara de Comercio de Valencia. Ha ampliado su formación en la London School of Economics y ha dirigido proyectos de investigación con la Universidad Católica de Mozambique y la Université de Cara en Togo. Actualmente es profesor de Economía de la Universidad Cardenal Herrera CEU de Valencia. En esta universidad ha dirigido la Cátedra de Solidaridad y el máster universitario en Dirección y Gestión de Empresas MBA, además de desempeñar distintos cargos académicos. Sus áreas de especialización se centran en desarrollo, distribución y ética económica. En estas áreas ha producido muchos artículos y algunos libros de los cuales estaremos hablando en el día de hoy. Así que bienvenido a nuestro programa, Enrique. Vale, muchas gracias. Pues, ¿qué te parece si comenzamos la discusión? Quizás comenzar un poco por el principio. Tienes un acercamiento, me parece, muy novedoso al tema de lo que comúnmente le llamamos responsabilidad social de la empresa. Así que quizás vamos a empezar explicando un poquito los términos, ¿verdad? De qué es responsabilidad social de la empresa y por ahí tomamos el tema. Perfecto, pues bueno, la responsabilidad social de la empresa aparece en un determinado momento histórico porque empieza a ser preponderante en nuestra sociedad lo que yo denomino la empresa economicista. Es decir, una empresa economicista es aquella que pone por delante, por encima de todo, la maximización de beneficios. Es decir, toda la organización empresarial, sus trabajadores, sus productos, etcétera, están subordinados y de alguna manera condicionados a que una parte de la empresa, que es la parte financiera y es la parte del beneficio de sus propietarios, se maximice. Por lo tanto, se pone por encima de todo la maximización de beneficios y el intentar que esos beneficios sean lo mayor posibles, y todo lo otro se subordina. Cuando subordinamos todo a este objetivo, pues puede pasar que eso suponga que se paguen buenos salarios, que se hagan unos productos que sean compatibles, ¿no? O que sean respetuosos con el medio ambiente, pero con frecuencia el hecho de que se busque el máximo beneficio hace que se intente minimizar el coste salarial, por lo tanto se den una serie de
sea una serie de bajos salarios o no, de comportamientos que no son los mejores con respecto a los trabajadores, o que simplemente por el intento de minimizar los costes también se realicen prácticas que no sean las adecuadas desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista de la mejora de la sociedad, desde el punto de vista de la mejora del entorno en el que están, etcétera. Por lo tanto, cuando este planteamiento se va generalizando, aparecen prácticas que no son respetuosas con la sociedad, que no son respetuosas con el medio ambiente, que de alguna manera no están beneficiando a la sociedad, sino que solo están beneficiando a aquel que quiere conseguir el máximo beneficio con la actividad de la empresa. Y esto aparece en lo que se llama la responsabilidad social empresarial. Y la responsabilidad social empresarial aparece como de una señal de las empresas, es decir, oiga, nosotros tenemos una función social, tenemos una responsabilidad social y hacemos cosas por la sociedad. Entonces, esta responsabilidad social aparece como unas prácticas voluntarias que una empresa realiza y que intentan beneficiar a la sociedad más allá de la maximización de beneficios. Y se cambian algunas prácticas, a veces se realizan acciones extraempresariales de responsabilidad social, es decir, se monta todo un aparato que intenta decir, nosotros las empresas tenemos una responsabilidad social, cosa que evidentemente es así, yo creo y opino que es así, pero de alguna manera estas están aparte del beneficio. De hecho, muchas empresas tienen sus departamentos de responsabilidad social y sus departamentos, la área de negocio, ¿no? La área de negocio es la importante, es la de sacar el máximo beneficio, y luego tenemos un área de responsabilidad social que intenta, de alguna manera, compensar aquello que se está haciendo mal o que no se hace bien para la sociedad porque hay que maximizar el beneficio. Claro, ¿qué sucede? Como la prioridad no se suele cambiar, es decir, la empresa tiene como primer objetivo la maximización de beneficios. Claro. En ocasiones la responsabilidad social apoya esta maximización de beneficios, es decir, gracias a realizar esta responsabilidad social, la empresa mantiene o incrementa sus beneficios y entonces todo va bien, hay acciones de responsabilidad social y se incrementan los beneficios, pero cuando hay un dilema ético entre el beneficio y la responsabilidad social, es decir, cuando incrementar la responsabilidad social o mejorar las políticas de responsabilidad social van en perjuicio de los beneficios, de la maximización de beneficios, pues normalmente el que vence es la maximización de beneficios. Siempre se subordina la función social la responsabilidad social de la empresa a los beneficios. Y esto, claro, plantea un problema. Plantea un problema porque nos encontramos ante empresas que están realizando unas políticas de responsabilidad social, pero que también esas políticas no pierden la estructura economicista de la empresa, es decir, las hago en la medida que me ayudan o que no impiden mi principal objetivo, que sigue siendo la maximización de beneficios. Claro, si nos permite, fíjate, sí. En ese punto, tomar algo de lo que has dicho, ¿verdad? Plantearnos que esta responsabilidad social de la iglesia, esa responsabilidad social empresarial, surge en parte por los llamados de la iglesia a través de la doctrina social de la iglesia, ¿verdad? Porque se plantea, si te acuerdas, desde la primera encíclica del trabajo, la Rerum Novarum, se enfrenta a este capitalismo salvaje, ¿verdad? En los inicios de lo que le llamábamos el liberalismo económico, y cómo el pensamiento de la iglesia, a través de muchos papas, ha tenido que ir marcando una ruta para que las empresas, si bien van a seguir tratando de lograr maximizar sus ganancias y maximizar su rentabilidad, pues tengan una responsabilidad mayor para con la ciudadanía. Hay un autor, acá en la universidad hemos dado, Enrique, una serie de certificaciones en responsabilidad social y en gobernanza pública. Y tuve uno de los módulos, y hay un autor que se llama Arrieta Heras, y escribe con otro que se llama Cruz Ayuso, y menciona 4 áreas básicas de esa responsabilidad social de la empresa: la promoción de los derechos humanos,
las sanas relaciones laborales, la protección del medio ambiente y la lucha contra la corrupción. Y me parece interesante, ¿verdad?, esas 4 áreas como áreas donde la empresa debe, además de su plan de maximizar ganancias y de maximizar su rentabilidad para los accionistas, pues ir incidiendo en esas áreas. Me parece interesante el punto que trae, ¿verdad?, de que yo hago esto en muchas ocasiones porque se ha convertido en algo socialmente deseable, en algo esperado. Porque hay compañías que han tenido, ¿verdad?, han salido en los medios de comunicación como compañías, si quieres, altamente irresponsables con el ambiente, en la promoción del trabajo infantil otras, en las prácticas ilegales o poco éticas en el comercio internacional. Y pues a mí me parece que sea por lo que sea, siempre es bueno que haya una responsabilidad social, pero de hacerlo desde una perspectiva ética y hacerlo desde una perspectiva para el bienestar común, pues es mucho mejor y está mucho más cónsono con la doctrina social de la Iglesia. Fíjate, sí, perdón. Sí, no, si quieres seguir en esa línea, sí. Sí, mira, hay dos elementos importantes en lo que acabas de nombrar, ¿no? Primero es porque, voy a empezar por el último de los que has nombrado y luego me voy al primero. Claro. El primero es por qué se hace responsabilidad social empresarial. Bueno, pues el por qué hay gente que incorpora la responsabilidad. Hay empresas que directamente ni lo incorporan, que no lo tienen, ¿correcto? Coincido contigo en que es mejor las que lo incorporan. Las que lo incorporan lo pueden incorporar por 3 motivos principales, y esto lo ha analizado muy bien Zamañi, ¿no?, la gente de la economía civil aquí en Europa. Hay 3 motivos principales. Uno es el defensivo. Cuando una empresa se da cuenta de que si no hace responsabilidad social y empresarial, tiene esa mala fama, tiene ese mal prestigio y van a dejar de comprarle. Por lo tanto, va a perder beneficios, va a perder una parte de sus beneficios. Ese sería el primer motivo. De alguna manera es defensivo y yo mantengo, lo que quiero es mantener los beneficios, quiero que esos beneficios que tengo no se reduzcan y tengo que hacer responsabilidad social empresarial como única manera de conseguirlo. El segundo motivo sería el ofensivo, ¿no?, el de adelantarme. Y hay empresas que hacen la responsabilidad social empresarial como algo que utiliza para sacar más beneficios. Es decir, se dan cuenta que es una buena apuesta, que esa apuesta les hace tener un cierto prestigio, que va a haber gente que les va a comprar por eso, y entonces incorporan la doctrina social de la Iglesia para mejorar beneficios. Claro. No es para impedir que mis beneficios bajen, sino para conseguir más. Estas 2 estrategias no rompen con la estructura economicista de la que he hablado antes, porque ambas están priorizando el beneficio de la empresa, que la única manera de que exista una empresa es maximizando el beneficio, pero ponen esta responsabilidad social al servicio de esa maximización de beneficios, ya sea de una manera defensiva o de una manera ofensiva. Y la tercera es la que se hace por convencimiento. Es decir, aquella que dice, no, yo hago responsabilidad social empresarial porque creo que es la que hay que hacer. Y aquí me voy a la primera apreciación que me has hecho, que es, ¿qué dice la doctrina social de la Iglesia al respecto? Bueno, pues la doctrina social de la Iglesia va más allá que esas 2 primeras. Es decir, la doctrina social de la Iglesia no está justificando o no está en esa estructura economicista de decir, el objetivo de una empresa es maximizar beneficio, lo que hay que hacer es ganar más dinero para los empresarios o para los dueños, y luego eso hay que hacerlo de una manera social, sino que va más allá y dice, oiga, mire, el objetivo de una empresa no es maximizar beneficios. El tener beneficios es la condición sine qua non, y es lo que hay que poner al servicio de los verdaderos objetivos de la empresa, de la verdadera función social de la empresa. ¿Y cuál es la función social de la empresa? Bueno, pues la doctrina social de la Iglesia la estructura en 3 grandes grupos de función social. Por un lado, las empresas son útiles para la sociedad porque producen bienes y servicios adecuados para cubrir necesidades y apetencias. Es decir, es bueno que haya empresas y es una función social porque son las que producen bienes
que nos hacen vivir mejor, que nos ayudan a vivir, ya sea porque son alimentos, ya sea porque son los auriculares que tenemos ahora en los oídos para poder escucharnos, o las telecomunicaciones para poder estar hablando de un continente a otro. Luego dice, la segunda función de la empresa. La segunda función de la empresa es que una empresa es un conjunto de personas, y cualquier institución humana tiene que estar al servicio de las personas y no las personas al servicio de la institución. Por lo tanto, la empresa crea una institución que permite que las personas se ganen la vida, primera, y luego nos vamos a labor en exercens, y en la labor en exercens tenemos las dos dimensiones del trabajo. La empresa no solo permite que yo me gane la vida, que tú te ganes la vida, ¿no?, que nos ganemos la vida de una manera digna, sino que además nos permiten, por un lado, perfeccionarnos como personas, hacernos más y mejor personas, ¿no? De alguna manera realizar nuestra vocación y con eso perfeccionarnos como personas, y además nos permite juntarnos con otros para hacer algo por el bien de la sociedad. Por lo tanto, ya tenemos una segunda parte de la función social de la empresa. Y la tercera función social es que las empresas no ayudan a desarrollar el territorio, es decir, a crear empleo en el territorio, a hacer cosas válidas medioambientales, a desarrollar movimiento económico. Por lo tanto, la Iglesia va más allá del planteamiento de la responsabilidad social empresarial y dice, la prioridad en una empresa no es la maximización de beneficios, es que la empresa cumpla bien su función social, y que cumpla bien su función social en estas tres dimensiones, en las personas, en los productos que hace y en el cuidado y la mejora del entorno. Y el beneficio necesario para que la empresa se mantenga a largo plazo se subordina a estas, es decir, está por debajo de estas dos y al servicio. El departamento, por lo tanto, de finanzas, el departamento que se encarga de gestionar que haya ese beneficio, no es el que manda en toda la empresa y le dice a todos lo que tienen que hacer, sino es el que se pone al servicio de esa función empresarial, que es la que se pone al servicio a su vez de las personas, porque pone los bienes y servicios, pone el trabajo y pone la mejora de la sociedad al servicio de la persona humana, ¿no?, de la sociedad. Entonces, ahí está el gran cambio que ofrece la doctrina social de la Iglesia, ya no el de la responsabilidad social, sino el del cambiar las prioridades en la empresa, darle la vuelta a las prioridades diciendo lo prioritario es la función social y el beneficio es lo que nosotros tenemos que cumplir para conseguir esa función social. Me parece muy bien. Creo, fíjate, y aquí le pregunto a nuestra coanfitriona Jennifer, yo he visto un despertar en estas nuevas generaciones, en los jóvenes, que un poco requieren el que las empresas se involucren en prácticas socialmente responsables. Por ejemplo, el empaque de los productos que te entregan con la comida, el que la ropa que me ponga no haya sido desarrollada a base del trabajo infantil. Así que veo, ¿verdad? Y me gustaría tu opinión sobre esa conciencia que tienen los jóvenes sobre la necesidad de este nuevo rol de la empresa en la sociedad. Sí, yo ahí creo que tiene que ver mucho con el impacto de la tecnología y el acceso a la información. Cuando uno tiene más acceso a la información, quizás es un poco más consciente de lo que hay, de lo que tiene que cuidar. Y en ese sentido, muchas nuevas organizaciones, de hecho, los emprendedores o la gente que crea nueva empresa, se enfocan mucho en la responsabilidad social, en que realmente lo que hacen no genere un impacto negativo en el ambiente. Entonces yo creo que tiene que ver mucho con el acceso a la tecnología y a la información, quizás cosa que en el pasado no se tenía tan consciente. Creo que somos generaciones más conscientes ahora. No tiene nada que ver con la juventud, porque eso tiene que ver con un cambio de conciencia más social en general. Y en relación a esto, yo sí tenía una pregunta para el doctor Enrique, y era, ¿se concibe normalmente la responsabilidad social, corporativa o empresarial como esa forma de que impacte positivamente que los productos que se hagan impacten positivamente al ambiente, a las personas en general, pero que hay con las organizaciones que no ofrecen un producto sino un servicio? ¿Cómo pueden impactar o cómo pueden manejar su responsabilidad social, corporativa o empresarial? Vale, mira, por primero, lo que habéis comentado
con los jóvenes, etcétera. Sí que es verdad que se detecta esto y es muy positivo, pero a veces esto se queda un poco corto, además desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia, y lo digo porque bueno, me toca evaluar muchos trabajos de fin de grado que con frecuencia son proyectos empresariales, y estas cuestiones se tocan y dicen, bueno, pues queremos que no tenga impacto, etcétera, pero luego tienen que ponerle el salario a sus trabajadores y les ponen un salario mísero, un salario bajísimo. Y no se plantean que hay que poner un salario digno a las personas que tienen, por lo menos los que tienen un menor salario. Y luego pues plantean que hay que cambiar de trabajador rápidamente, no hay planes de carrera para que la persona se sienta a gusto en la empresa y la empresa la vea como un lugar en el que puede ir mejorando poco a poco, no solo en remuneración, sino también en capacidades, en aprendizaje, en hacerse más y mejor persona. Por lo tanto, todo esto toda esta conciencia de, bueno, queremos que no utilice, que sea ecológico, que el empaquetamiento, etcétera, luego con frecuencia se queda ahí y no llega a lo social, que es desde mi punto de vista lo que debería ser más prioritario, sin decir que lo otro no esté bien, quiero decir, sí, lo otro creo que está bien. Por lo tanto, yo creo que ahí se olvida con frecuencia, y entonces indicadores como podrían ser, oiga, ¿cuántos empleos creo por facturación? ¿Qué empresas crean más empleo por nivel de facturación? Por cada 100.000 dólares en su caso facturados, ¿no? Por cada 100.000 dólares facturados o por cada $1.000.000 facturados, ¿cuántos trabajos a tiempo completo estoy creando? Que sería un criterio social, ¿no? En el cual nosotros podríamos decir, uy, pues esa empresa prefiero comprar a esta empresa porque crea más empleo y por lo tanto está colaborando más. O ¿qué se está pagando al salario más bajo? ¿Se le está pagando solo el salario mínimo interprofesional, que creo que no sé si vosotros tenéis, pero nosotros tenemos un salario mínimo interprofesional, o se le está pagando algo más del salario a quien le paga menos, porque a los otros ya normalmente se le paga mejor? ¿Y qué diferencias hay entre los salarios más altos y más bajos? Es decir, unas determinadas informaciones sociales que son clave, y ahí tenemos la 40º ano, tenemos la Gaudium et Spes, todos hablando de un salario familiar, un salario digno, un salario que permita a la gente vivir dignamente, y tenemos todo el movimiento internacional de Living Wage hablando de eso, que con mucha frecuencia no hay conciencia, no se piensa en esos elementos, y parece normal pues que cada vez haya menos trabajadores o que trabajen mucho. Claro, Enrique, ¿qué te parece si hacemos, tenemos que ir a una pausa? Así que amigos, perfecto, pausamos y volvemos en breve con la respuesta de Enrique a la pregunta que formuló Jennifer en Desde el Observatorio. Desde el Observatorio, bajo la lupa, acciones con propuestas. Amigos, estamos de vuelta desde el observatorio, hoy con el tema de la responsabilidad social a la función social de la empresa, con el doctor Enrique Jux Frechina. Doctor Vera, ¿le gustaría hacer algún comentario frente a la información y al discurso que llevábamos en el segmento anterior con el doctor Enrique? Yo creo que debiéramos seguir con, ¿verdad?, la respuesta de Enrique a aquella pregunta que formulaste de cómo se ve este tema de la responsabilidad social empresarial en aquellas empresas de servicio, porque en Puerto Rico es particularmente importante porque llamamos a Puerto Rico como una sociedad postindustrial, ¿verdad? Donde básicamente, más que la fabricación de bienes, lo que somos una economía de servicios. Así que es bien pertinente su respuesta a este respecto. Sí, y antes de que él siga contestando, para que le añada la respuesta es, si la responsabilidad social le corresponde también a las pequeñas empresas, porque por ejemplo en Puerto Rico hay mucha pequeña empresa y empresa familiar, ¿no? Menos de 15 personas, por ejemplo, y muchos micronegocios o negocios pequeños de atención y principalmente de alimentación, restaurantes, jugos, bebidas, etcétera, etcétera, si esto también le corresponde, por ejemplo, a estos pequeños negocios. Sí. Vamos a ver, el planteamiento de función social de la empresa, como he dicho, pivota sobre estas tres patas, ¿no? Lo que sería el producto, que también puede ser servicio, lo que serían las personas y lo que es el entorno. Cualquier empresa, sea pequeña, sea grande, sea mediana, y cualquier empresa, sea de servicios, de producción, de cualquiera,
puede hacer, puede priorizar su función social en estos aspectos. ¿Por qué? Porque una empresa de servicios también puede dar el servicio de una manera útil para las personas. Por ejemplo, nosotros aquí, la mayoría de los bancos aquí en mi país, en España, no ofrecen ya servicios en ventanilla, o ofrecen servicios en ventanilla solo 2 horas. Entonces, hay bancos que desde la función social, hay muy poquitos, pero lo están haciendo, y están diciendo, mira, nosotros, el cliente elige su canal, y si quiere canal informático lo tenemos, pero si quiere ventanilla, mientras esté abierta la oficina, le vamos a atender en ventanilla, y va a poder hacer absolutamente todo en ventanilla, pensando en las personas más desfavorecidas, las que tienen problemas para entrar informáticamente, etcétera. Claro. Pues eso también es responsabilidad social, porque lo que estoy haciendo es facilitando a la gente que venga al servicio. Pero luego todo lo que es la parte de las personas que trabajan, ¿no? Lo que he comentado, ¿no? Salarios dignos, unas condiciones de trabajo adecuadas, unas posibilidades de carrera dentro de la organización para poder medrar en ella, ¿no? Para poder tener ilusión, para poder... todo esto también puede ser en un servicio, en una empresa grande o en una empresa pequeña. Y luego potenciar la zona en la que se está, es decir, emplear a personas que están en la zona, contratar a personas, a otras empresas que también están en la zona. Porque claro, la función social no solo la cumplo yo, sino que también puedo exigirla que la cumplan a aquellos que me proveen. Y una empresa de servicios también puede decir, bueno, yo estoy dando un servicio, pero necesito proveerme. ¿Están cumpliendo la función social adecuada las empresas que son mis proveedoras? ¿Con qué criterios estoy eligiendo a mi proveedor? ¿Solo con unos criterios economicistas de bajo coste? ¿O estoy viendo empresas que están potenciando, que están tratando bien a los trabajadores, que están pagando buenos salarios, etcétera? Es decir, al final todo está englobado y el tipo de producto es independiente. Ya. Nosotros, de hecho, tenemos un sistema de evaluar la función social de la empresa que hemos desarrollado y que sirve para grandes, para pequeñas y para empresas también, sean industriales o sean de servicios, para cualquiera de ellas, porque en todas ellas se puede cambiar esta filosofía, porque al final lo que estamos diciendo es cambio. No pongo lo que hago al servicio del beneficio, sino pongo el beneficio al servicio de lo que hago. Y lo prioritario es hacer las cosas bien, promover a las personas que están dentro de la empresa y también fuera, dándoles un servicio que es útil y un servicio adecuado, y promover también el lugar en el que trabajo. Ya. Fíjate, Enrique, acabas de traer un tema, he echado una ojeada al 6º cuaderno de ética en clave cotidiana, obra que escribes en coautoría con Elisa Marco Crespo, y tienes un planteamiento bien importante, ¿verdad? Que es el pasar de la responsabilidad social de la empresa a la función social de la empresa, que creo que has adelantado algunas proposiciones ya, pero también usas como eje para lograr ese cambio lo que llamas una evaluación ética de la empresa. Y me gustaría, que nos pasaras un poco, nos hicieras una síntesis de ese modelo y de cómo se logra ese cambio de la responsabilidad social de la empresa hacia la función social. Vale, fijaos, lo que hemos comentado antes sobre la responsabilidad social empresarial hace que muchas veces ya tenga mala fama la responsabilidad social empresarial. ¿Por qué? Porque la responsabilidad social, que debería ser una opción ética de la empresa, para hacer una empresa ética en parámetros éticos, con frecuencia se convierte en una opción estética, o dicho de otra manera, cosmética, jugando con las palabras, ¿no? La responsabilidad social empresarial al final es otra manera de conseguir tener más beneficios, que era el planteamiento que decíamos antes. Por lo tanto, cambia estética, no mi imagen o cosmética. Yo doy una imagen de que tengo una gran responsabilidad, pero en el fondo estoy haciendo lo mismo que antes. Por lo tanto, el cambio, sobre todo, es un cambio de prioridades. ¿Cuál es mi prioridad como empresa? ¿Qué es lo que yo quiero conseguir? Entonces, ir a la función social de la empresa es decir, mi prioridad no es el beneficio. El beneficio es la condición sine qua non. Es lo que tengo que hacer para conseguir lo otro. Os voy a poner un ejemplo. Yo soy patrono de una fundación aquí en Valencia, que se llama Fundación Novaterra,
Y esta fundación se dedica sobre todo a la inserción de colectivos desfavorecidos, es decir, inserción laboral de colectivos desfavorecidos. Tiene una empresa que se llama Novaterra Catering, es una empresa de servicios, dan catering para eventos, tienen catering en distintos, por ejemplo, tienen en un museo, en una cosa privada que se llama Caixa Forum, que es una especie de museo que hay aquí en Valencia, son los que llevan el bar y todo lo de Caixa Forum, dan catering, lo que es una empresa, a colegios también dan catering a colegio. Entonces, ¿qué hacen? Ellos dicen, nuestro catering tiene que ser ecológico, con productos de kilómetro cero, lo más medioambientalmente sostenible posible, pero además 2/3 partes de nuestras personas, de las personas que trabajan con nosotros, son de inserción sociolaboral. Que para que sea una empresa éticamente responsable no tiene por qué darse esto, pero estoy poniendo este ejemplo. Entonces el gerente dice, mira, mi objetivo principal es insertar y dar un buen servicio y hacerlo ecológicamente. Ese es mi objetivo principal y yo hago todo por eso. Entonces, los beneficios para mí no son objetivo. Yo los tengo que sacar para poder hacer eso. Pero yo me evalúo según si estoy insertando a personas dentro del mercado laboral, si estoy consiguiendo que mis catering sean más ecológicos, si estoy consiguiendo que se coma más producto de la zona. Entonces, este es el cambio. El cambio de la responsabilidad social de la empresa a la función social empresarial es que pongo la función social por encima de los beneficios y los beneficios los subordino. E insisto, no tengo por qué estar empleando a gente de inserción sociolaboral, no tengo por qué estar empleando a esas personas en inserción sociolaboral. Puedo hacerlo con trabajadores normales, ¿no? Pagando unos salarios normales y teniendo, unas buenas condiciones para ello. Entonces, ¿qué hacemos en la evaluación? En las evaluaciones de cómo hacerlo, lo que hacemos es ayudar a las empresas a primero que evalúen dónde están, porque normalmente las empresas que quieren hacer esta evaluación ya están haciendo muchas cosas bien. Entonces, queremos evaluarlos en estas 3 partes, en las partes de nuestro producto, nuestro servicio, en la parte laboral, de las relaciones laborales y en la parte del entorno, de cómo están trabajando en el entorno. Evaluamos ¿para qué? No para poner una nota y decir, oiga, usted está bien o está mal, sino para ayudar a que vayan modificando y a que vayan cambiando su estructura de empresa hacia este nuevo modelo, a que vayan poniendo esa función social de la empresa por encima. El objetivo final es que la dirección estratégica de la empresa no se mida según los resultados económicos, sino se mida según los resultados de función social. Y evidentemente, insisto, hay que sacar rendimiento, tiene que dar beneficios, porque si no, no es sostenible a largo plazo. Pero esto es una condición sine qua non. Esto es, de alguna manera, algo que se tiene que poner al servicio de esa estrategia que nos lleva a estoy cumpliendo bien mi función social, mis clientes están contentos, estoy atendiendo bien el servicio, estoy haciendo lo que ellos quieren, los trabajadores están cobrando un salario suficiente, están consiguiendo en la empresa hacerse más y mejor en personas gracias al trabajo que están haciendo, están consiguiendo desarrollar su vocación en el lugar en el que estoy siendo positivo para el entorno en el que trabajo, para la ciudad en la que estoy, para el barrio en el que tengo, etcétera, estoy creando empleo. Entonces, ese cambio de dirección estratégica, donde lo que antes era el objetivo ahora pasa a la condición, y lo que antes era la condición para conseguir el objetivo lo cambio de orden, eso es lo interesante de este sistema de evaluaciones éticas. Sí, me parece importante, porque siempre que hablamos primero que la evaluación en una empresa siempre es importante, porque y nosotros desde el observatorio pues promovemos el que las políticas públicas sean basadas en evidencia, sean basadas en investigación, y a un punto similar a eso pues es la evaluación que se hace en las empresas de si están logrando sus metas, de si están logrando sus objetivos, de si están logrando sus tasas de rendimiento, etcétera. Entonces, importante ahora el que trae este punto, ¿verdad?, de que vamos a hacer una evaluación de la ética, ¿verdad?, y vamos a hacer una evaluación de la responsabilidad social para mover a esa organización a unos niveles superiores de responsabilidad social, que se llamaría ahora como función social de la empresa. ¿Qué te parece, Jennifer? Sí, a mí me parece muy interesante el concepto y lo que propone como tal el
el doctor está muy alineado todo a los procesos quizás que hacemos desde la psicología industrial organizacional por el bienestar de los empleados en una organización, ¿no? Donde el foco principal o dentro de la cultura de las organizaciones, realmente lo principal sea las personas y no siempre la productividad o el beneficio o los ingresos para esa organización, aunque esto sea o paralelo o, como usted bien lo dice, se necesita primeramente para que el objetivo general pues sea el bienestar de las personas. Y en ese sentido, hay un tema que redunda varias veces y quizá lo hemos hablado en otro contexto y me gustaría hablar un poquito más de eso, sobre a qué nos referimos con un salario digno, ¿no? ¿Qué es un salario digno y por qué es tan importante tener un salario digno? Y en esto comienzo diciendo que un salario digno no es solamente el que te permite pagar tus necesidades básicas, hablando de el arriendo o el alquiler de tu casa, los servicios que tienes en tu casa, tu alimentación y hasta ahí. Y traigo esto a colación porque en un estudio que hicimos sobre la situación de los trabajadores durante el COVID, parte de las preguntas o la información que tuvimos allí es que el salario es algo bien importante para el bienestar de las personas, porque las personas a través de su salario pueden tener momentos de recreación y ocio. Y estos salarios que reportan, o de acuerdo a esa percepción que tenían las personas, es que el salario como tal les permite pagar sus necesidades, hablando de lo que ya dijimos, ¿no? De alquiler, su casa, sus necesidades básicas, pero no poder disfrutar otros contextos o esos espacios de ocio. Entonces, no sé si el doctor Enrique le gustaría abundar sobre qué es eso cuando hablamos de trabajo digno, salario digno, perdón. Bien, lo primero es que el planteamiento de salario digno normalmente hay que hacerlo, en primer lugar, con las personas que cobran menos salario. ¿Por qué? Porque en una organización los que cobran ya más salario, normalmente su salario suele ser digno. El problema suele estar en aquellos que están en la parte más baja de la escala salarial, ¿no? En una empresa. Eso es lo primero. De hecho, todo el movimiento de Living Wage a nivel internacional lo que dice es, lo que tenemos que hacer es subir los salarios más bajos, porque los altos ya están bien, entonces no hace falta subirlos, tenemos que subir. Esto es lo primero. Luego lo segundo, cuando hablamos de salario digno, evidentemente estamos hablando de que se cubran las necesidades y las necesidades básicas, evidentemente, pero también algunas de las necesidades sociales. En este sentido, bueno, pues entra todo lo que es el estudio de cuáles son las necesidades básicas, las necesidades sociales y cuáles son las cosas que no necesitamos. En una sociedad economicista como la que estamos en la actualidad, en la que hay muchos economistas que piensan que las necesidades son totalmente subjetivas. ¿Por qué? Porque confunden inocente o adrede deseos y necesidades, y parece que el objetivo económico que tenemos que conseguir es cubrir el máximo de deseos posibles, y cuando conseguimos el máximo de deseos posibles cuando estamos mejor, y por eso pensamos que siempre tenemos que tener más. Claro, entonces esos deseos se convierten en necesidades y las necesidades pasan a ser subjetivas y además ilimitadas. Tenemos que superar ese análisis y tendríamos que pensar que un salario digno es precisamente eso, cubrir las necesidades básicas y algunas de las necesidades sociales o de la condición. ¿Cómo calculamos cuál es ese? Pues bueno, hay distintos organismos en distintos países que intentan hacerlo y intentan calcular cuál sería el salario digno en cada momento y en cada lugar y en cada momento histórico, haciendo una clasificación de cuáles serían las necesidades básicas, cuál es el coste de esas necesidades básicas y cuáles son algunas de las necesidades sociales o de la condición que hay. Por lo tanto, estamos hablando siempre de un poquito más de nivel de solo cubrir las necesidades para tener ese nivel que Jennifer hablaba de poder hacer algo de ocio o poder hacer alguna otra cuestión que va más allá. Yo siempre digo, esto es complicado y aquí en nuestro país, en mi país, en España, se está empezando a hacer ahora. Hay una institución que lo está empezando a elaborar. Hasta ahora no había nadie. Hay en otras en Reino Unido que van más avanzados, en Canadá, en otros sitios que sí que llevan tiempo haciéndolo. Creo que es importante, pero a mí me gusta decir, para saber cuál sería el mínimo, yo siempre le pregunto a la gente, es una manera intuitiva de saberlo, pero ¿cuál sería el mínimo salario que tú estarías dispuesto a recibir y que considerarías digno? Es decir, ¿cuál sería el mínimo que dirías? Si yo estuviera ahora muy mal, con las condiciones que tengo, lo mínimo que considero digno
que considero que es necesario para tener una vida digna es esta cantidad. Cuando yo pregunto esto en España, siempre las personas que me contestan, que piensan en esto, pues me dan una horquilla de 200 euros arriba, 200 euros abajo mensuales. Es decir, que todos más o menos van a la misma cantidad y está por encima del salario mínimo español. Por lo tanto, yo creo que eso también puede ser una manera intuitiva, aunque lo mejor es hacer la otra, científica, pero cuando no está, intuitiva, de que la gente piense cuál es el salario mínimo que debería yo pagar a mis trabajadores, porque sería el mínimo que sería digno para mí. Y si nosotros estamos en un ambiente cristiano, que lo estamos, y pensamos que todas las personas somos iguales en dignidad y que no somos unos más que otros, por lo tanto lo que es digno para mí también es digno para mi trabajador. Sí, pienso, fíjate, desde el punto de vista que traes, que las organizaciones, como parte de su proceso de lograr una mayor responsabilidad social, deben mirarse hacia adentro y mirar sus estructuras. Porque pienso que, ¿verdad? Quizás los altos directivos de una organización, piénsese en una organización de estas Fortune 500, de estas organizaciones de alto nivel mundial, pues quizás las personas que tú tienes en la junta directiva o las personas que tú tienes estableciendo esos procesos para establecer los salarios, están en un nivel tan alto de vida que se les hace difícil ponerse en los zapatos del trabajador que tiene que sobrevivir a duras penas, para poder ir a trabajar al otro día. Así que pienso que debe haber una democracia interna mayor en las organizaciones y quizás algo de representatividad de estos empleados técnicos, operativos, en esos procesos de toma de decisiones. Sí, de hecho la doctrina social de la Iglesia, uno de los principios de la doctrina social de la Iglesia es la participación. Y la participación también está dentro de lo económico, ¿no? Es decir, tenemos que participar. Evidentemente no todo el mundo tiene por qué estar en el consejo de dirección, no tiene formación, pero sí por lo menos en las decisiones que implican mi ámbito de actuación también en la empresa. Entonces, esta es una cuestión clave. La otra cuestión es que evidentemente para pasar de la responsabilidad social empresarial a la función social de la empresa, por supuesto que hay que cambiar las estructuras y hay que replantearse cómo trabajamos en el interior de nuestras empresas. ¿Por qué? Porque al final, con frecuencia, estos grandes directivos de los que hablabas ven al trabajador como un coste, porque su objetivo es maximizar beneficio. Entonces su trabajador es simplemente un coste, un número que tienen que ahorrar. Y claro, como dice el gerente de esta empresa que os he hablado antes, me decía, yo, si tuviera que ser el gerente de mi empresa con criterios economicistas, digo, sería muy sencillo, porque al final lo que tengo que hacer es la diferencia entre ingresos y gastos que sea la máxima posible, y lo demás me da igual. Dice, esto es muy fácil, lo difícil es lo que hago yo, que yo busco otro objetivo y para eso tengo que intentar que los ingresos sean mayores que los gastos estando en el mercado. Dice, esto es lo que es realmente un desafío, ¿no? Entonces, claro, al final el que consigue que toda la empresa se ponga a su servicio y dice, trabajadores, pues es un coste, no vamos a subir salarios porque eso es un coste. Y luego nosotros, como nosotros estamos en otro nivel, tenemos muchos más deseos y a nosotros se nos tiene que pagar muchísimo más. De alguna manera están en otra clave, ¿no? En otra clave, en la clave economicista, que es la normal. Hacer una empresa en función social de la empresa, enfocada a la función social, es cambiar toda esa estructura y cambiar también las estructuras internas, por supuesto. Claro. Magnífico, doctor. Pues el tiempo aquí vuela y como tal ya hemos llegado al final de nuestro programa. Antes de irnos, pues si las personas están interesadas en conocer sobre su trabajo y sobre lo que estuvimos conversando el día de hoy, en internet yo entiendo que pueden encontrarlo como Cuadernos de Ética en Clave Cotidiana, Función Social de la Empresa, una propuesta de evaluación ética. El doctor me corregirá si así lo pueden conseguir en internet. Sí, es muy fácil. La página web es www.funderetica.org, repito, www.funderetica.org, y luego poner una barra normal y cuadernos. Es decir, www.funderetica.org/cuadernos. Y ahí en cuadernos, pues buscan el sexto, bajan, ahora estamos ya por el 21, que acabamos de publicar, un cuaderno sobre conversaciones, pero van bajando y lo encuentran fácilmente. Pues o muchísimas si no, en mi blog, gracias.
poniéndolo en el buscador también lo pueden encontrar en mi blog. ¿El blog se llama? Se llama Enrique Lluch Frechina, todo seguido, enriquelluchfrechina.wordpress.com. No obstante, ponen el blog de Enrique Lluch Frechina y ya entran directamente. Y ahí hay un buscador arriba a la derecha, entonces ponen cuaderno de ética, cuaderno sobre función social de la empresa y les saldrá el enlace a esta otra página que he dicho. Pero ya le digo, es Enrique Lluch Frechina, mi nombre, .wordpress.com. Magnífico, pues invitamos a las personas que quieran seguir al doctor y por supuesto enterarse de su trabajo, allí pueden acceder a más información. Muchísimas gracias, doctor Enrique, por haber aceptado nuestra invitación. Nada, gracias a ustedes por haberme invitado. Un gusto para nosotros y una información bastante relevante para todas las personas que nos escuchan y quienes estuvieron conectadas, por supuesto, el día de hoy a través de Católica Radio. Les recordamos a todas las personas que quieran escuchar nuevamente este programa, lo pueden hacer accediendo a YouTube en el canal Huellas del Futuro bajo la playlist Desde el Observatorio o en formato podcast en Spotify. Les agradecemos a todos por habernos acompañado hasta el final de este programa y nos vemos la próxima semana en un episodio más desde el Observatorio. Muchísimas gracias. Forma parte de nuestro análisis. Comparte tus opiniones con el panel. Comunícate con nosotros a observatorio.pucpr@pucpr.edu. Desde el Observatorio, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.